Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal de Mamá Académica. Yo soy Aida Chacón, soy la Mamá Académica y ahora quiero compartirles un poco acerca de cómo he logrado organizarme para realizar varias actividades que son muy importantes para mí y que además me permiten estar como más tranquila, más en calma, porque ya tengo claro qué es lo que tengo que hacer. Bueno, primero, entonces, esta es la historia de las agendas, ¿no? O las agendas y yo. ¿Por qué? Porque hace tiempo yo no entendía muy bien cómo se llevaba una agenda, entonces pues era un poco difícil saber qué poner, qué no poner, qué anotar, qué no anotar, darle seguimiento, porque muchas veces anotaba en la agenda, pero luego dejaba de abrirla por semanas, hasta que de pronto en algún momento de la vida encontré realmente la utilidad y me di cuenta de que es posible tener una agenda que no sea tan aburrida, que no sea tan hostil, ¿no? Porque también esa es la palabra. A veces hay quienes pensamos, porque eso también lo pensaba yo, que tener una agenda es demasiado hostil porque todo está ahí, todo está cuadrado. Pero en realidad no es que todo esté ahí y sea cuadrado, sino que hay un parámetro general de lo que hay que hacer, de los pendientes y las prioridades que hay en esos pendientes. Entonces, bueno, vamos a ver la historia de las agendas. Para empezar, ¿cuándo fue la primera vez que tuve una agenda que sí llevé o que llevé lo más cabal que pude llevar? Y eso fue en 2017, en 2000, no, sí, 2017. 2018 creo que fue aquí la tengo, porque tengo todas mis agendas para que también ahorita las revisen. Esta agenda es 2018 efectivamente. Bueno, para empezar, es una agenda Moleskine. ¿Cuáles son las agendas Moleskine? Cuenta la leyenda que son las que usaba Picasso. Entonces, bueno, como pueden ver, las agendas Moleskine son muy bonitas, son muy prácticas, tienen pasta dura, tienen calcomanías, que eso es lo que más me gusta. En este formato de agenda era un día, una página. Entonces, digamos que más que agenda parecía un cuaderno de notas que en su momento me servía porque las actividades del día eran muchísimas. Fue un año de doctorado, de mucho trabajo, aparte del doctorado también de trabajo en una oficina. Entonces fue bastante intenso. Además, ¿qué es lo que me gustaba de esta agenda? Que aunque fue la primera agenda que llevé con mucho más rigurosidad en el aspecto de sí usarla, sí anotar y sí revisarla, por supuesto que se quedaron espacios en blanco. Esos espacios en blanco pues fueron espacios que posteriormente utilicé dentro de mis clases de doctorado para tomar notas. Entonces vamos a suponer que yo dejé bastante abandonado el mes de enero y de febrero del 2018 y después, pues por ahí de marzo, yo dije, pues aquí tengo un espacio, voy a escribir. Entonces escribía en mis agendas las cosas de las clases, mis notas de clases también, mis notas sobre libros, sobre las otras clases que yo daba también, ¿no? Aquí anotaba pues, mis clases también, las que yo preparaba, ¿no? Mis notas de preparación de clases. Entonces, algo que me gustó mucho de estas agendas fue básicamente eso, que yo podía hacer mucho más que solo anotar mis pendientes, porque le daba esa utilidad de cuaderno. ¿Qué fue lo bueno y qué fue lo malo? Bueno, lo bueno fue que es cuando yo aprendí a hacer agendas, ¿no? Y que además lo utilicé para escribir y para tener como mis ideas, mis pendientes reunidos en una sola agenda. Además, pues a mí me parecía súper práctica porque esta liguita, pues así no se me abría. Una de las cosas que me pasaba mucho cuando yo tuve la primera agenda, que fue a lo mejor por ahí del 2008, 2007, es que era un cuaderno muy pesado que además de todo se abría y cuando se abría se maltrataba porque yo llevaba muchas cosas en la mochila. A veces llevaba cosas de bebé, así que pues por obvias razones era que no me encantaba que fuera un cuaderno que se pudiera abrir y que se pudiera maltratar. Entonces esto fue un encanto para mí. Obviamente cuando yo empecé a usar estas agendas ya no llevaba la misma cantidad de cosas en la mochila, pero tenía todavía esa idea de que me gustaría algo que no se abriera y que no se maltratara. Así que al año siguiente, en 2019, estoy sacando hojitas porque todavía las tengo, por supuesto, en 2019 y en 2020 todavía utilicé Moleskine. Acá está. Nada más que en este caso, pues
¿Qué hice yo? El truco con las Moleskine, porque son caras, son agendas que son caras. El truco con las Moleskine es que compraba la que estuviera de oferta, que me salía en 300 o 400 pesos, porque no podía elegir el color. Entonces yo decía, bueno, que me sorprenda la vida. Esta fue un regalo con un cliente que trabajaba en Monterrey, cuando todavía me dedicaba a cuestión de capacitación empresarial. Y por acá, esta ya no trabajaba ahí, ya el cliente no me iba a regalar otra agenda, porque además sí decidí salirme y fue como una afrenta para este trabajo, para esta oficina y para este cliente, ¿no? Entonces, el siguiente año, yo compré mi Moleskine, me la encargué desde noviembre del año 2018, para que me llegara con tiempo en el 2019 o a finales de año, ¿no? Que fue justo lo que sucedió, me llegó a finales de año, porque pues lo que hacía es por Amazon, la más barata, la que esté en oferta, no puedo escoger color y tampoco quiero pagar envío, entonces hay que me llegue cuando me tenga que llegar. Bueno, entonces esta fue la de 2019. En este caso pues ya le empecé a intervenir, le puse calcomanías bonitas, unas me las regaló mi hija, otras las compré yo. Y bueno, empecé con mi agenda. Nuevamente, esta agenda pues tuvo cositas, por ejemplo. Los primeros días de enero pues no hay clases, yo estaba en el doctorado, estaba dando clases, entonces pues no tenía como mucho trabajo de esos pendientes, ese tipo de pendientes. Entonces, bueno, hacía mis notas, ¿no? Igual tenía 2, 3 cosas que hacer del súper y lo demás eran mis notas. Mis notas sobre lo que estaba leyendo, sobre lo que estaba escribiendo de la tesis, sobre cualquier otra cosa. Bueno, también me gusta escribir, entonces algunos textos, crónica, cuento, demás, bueno, pues vieron la luz del día en esta agenda. También tomé clases, también asistí a reuniones y tomé notas de las reuniones. Entonces, bueno, esto es como una de las agendas más bonitas porque ya estaba dedicada al doctorado y a la cuestión académica, que era lo que yo quería. Entonces, bueno, a mí me pareció maravilloso por ese lado. Hay momentos, por ejemplo, en los que no hay tanto que hacer. En esos momentos, ¿qué sentía acerca de que la agenda estuviera un poquito vacía? Bueno, aquí, en este pedazo se quedó, ¿no? Bueno, ¿qué sentía yo de que la agenda estuviera un poquito vacía? Sentía muy extraño porque también la idea que se tiene sobre las agendas es que básicamente va a ir momento por momento organizando el día, pero no todo se puede organizar al 100%. Entonces opté porque esta agenda solamente llevara las notas de clases, las ideas para clases, las ideas para la tesis, por supuesto, pero que también llevara las cosas que me demandaban desplazarme fuera de mi casa, ¿no? Entonces, la clase que tenía, dónde la tenía, si tenía una junta, si tenía una cita médica, si mi hija tenía una cita médica, si tenía una junta en la escuela de mi hija, para no saturarla con cosas como lavar los trastes, arreglar la cama y demás, porque también en algún momento lo intenté, pero sí se me hacía extremadamente engorroso estar apuntando en lugar de estar haciendo las cosas que tenía que hacer. Entonces, bueno, terminó 2019, comenzó 2020, apliqué exactamente la misma cuestión con la Moleskine del 2020. Esperé a la temporada de ofertas, que todavía era súper en buen tiempo, es decir, no me quedaba yo sin tener agenda en enero, solamente es igual, no tenía el color. Para este momento ya había subido un poquito la agenda, pero no demasiado, así que volví a comprar Moleskine y fui otra vez muy feliz con mi Moleskine. Y nuevamente fue una herramienta para poder realizar las cuestiones académicas, para anotar, por ejemplo, juntas, para las asignaturas que yo estaba llevando, ¿no? Por ejemplo, para tener algunos proyectos freelance, porque también siempre he estado con algunos proyectos freelance. ¿De qué? Pues de edición, de corrección, etcétera, que es básicamente lo que yo hago. Y bueno, nuevamente apuntes de clases, ¿no? Otra vez, esta agenda estuvo bastante interesante, aunque la salvedad es que, ¿qué pasó aquí? en este 2020, como todo el mundo sabe, pues fue la pandemia. Entonces hubo un momento de la agenda del año de la vida
que pues yo decía, ya no hay que salir, entonces ya no tengo nada que poner en mi agenda, la agenda va a quedar abandonada, no sé qué le voy a poner y efectivamente el mes de abril está muy abandonado. Incluso todavía tengo segmentos muy vacíos del mes de abril, pero ¿qué hice después? Bueno, seguí teniendo algunas clases en línea, por supuesto que sí. Seguí escribiendo la tesis, así que fue un cuaderno de tesis de congresos, porque también estuve en varios congresos, tomé un diplomado durante el 2020 y que me dieron una beca en la UNAM, entonces tomé un diplomado y pues fue como mi cuaderno de notas. Ya no de cosas que me tenían que mandar afuera de la casa porque pues realmente ya no había como eso. Pero pues empezó a hacer el boom también de las videoconferencias, de las presentaciones del libro en modo virtual, de los congresos en modo virtual. Entonces, bueno, ahí fue cuando ya retomé y pues tuve bastantes cosas que anotar, ¿no? Así como un webinario de no sé qué y ya no iba a salir de casa, pero pues tenía pues esos días que conectarme para ver ese webinario, ¿no? Por ejemplo. Luego, ¿qué más? Bueno, la cuestión de me metí a una clase de licenciatura en la facultad porque yo decía, no, es que quiero repasar algunos temas, entonces, bueno, también tomé notas en mi agenda nuevamente en esa clase que tomé de nuevo en la facultad. Y bueno, aquí ya lo que empecé a hacer fue, porque pues, pensemos que en 2020 pues nadie salía, etcétera. Yo decidí no hacer el súper por las aplicaciones porque era mucho más caro, así que me armaba de valor, me ponía escafandra prácticamente y en esos momentos de super pandemia pues lo anotaba en la agenda también qué día tenía que hacer el súper para poder llevar mi lista y hacer el súper sin ningún problema. Afortunadamente tenía un súper relativamente cerca de casa, entonces caminaba para no utilizar transporte público. Era pesado porque evidentemente las compras después, traerlas a casa era enorme, pero estuvo muy bien, muy bueno muy buena esa estrategia de irme caminando porque era como el momento de salir, de ver el mundo exterior y de no enfrentarme al transporte público, de seguirme cuidando, de ahorrar para no tener que gastar en la aplicación, etcétera. Entonces, bueno, ahí digamos que confabularon varias cosas para que pudiera hacer las compras. Luego, el diplomado que tomé tenía muchas actividades, en un diplomado de pedagogía, y esas actividades realmente fueron muy gratas, algunas más que otras, porque implicaba hacer jardinería, ¿no? Huertos urbanos, incluso recetas de comida, pero saludables, ecosóficas. Entonces, pues aquí en el cuaderno iba haciendo mi bitácora de las actividades que había que entregar para el doctorado, para el diplomado, y cómo las estaba realizando, cuándo las estaba realizando, porque también eran muchas actividades en el diplomado y para que yo no tuviera traspiés con el avance de mi tesis, las agendaba así de esta semana tengo que sacar 2 actividades, ¿no? Esas 2 actividades de qué son. Pues es un huerto de jitomates, eso luego se les enseñaré, mis inicios con la jardinería y los huertos, o tenía que hacer a lo mejor diseñar algún espacio para atender mis sesiones de una forma más o menos armónica, ¿no? Entonces, bueno, eso fue el trayecto de esta última agenda. A finales del 2020, las agendas Moleskine subieron muchísimo. Entonces, no había ofertas. La agenda más barata costaba 1,000 pesos y yo decidí renunciar a mi pasión por las Moleskine, sus calcomanías y todo lo demás y empecé a utilizar agendas diferentes, ¿no? Entonces, primero, ¿qué hice? Pedí una agenda por Wish, una agenda perpetua. Entonces, bueno, no iba a tener nada más que los espacios, las semanas y demás, pero esta agenda tardó muchísimo tiempo en llegar. Entonces, yo la pedí en noviembre y llegó hasta finales de febrero. Para finales de febrero yo ya me había desesperado y por supuesto que ya había comprado una agenda diferente. Esta es una agenda muy sencilla, me costó 100 pesos en una papelería. Esta liguita yo se la mandé poner, esa fue una intervención propia. Fui con un señor en una mercería y le dije, tengo esta idea,
y quiero hacerla en este cuaderno. Así que estuve pensando que con unos remaches y el resortito que vende aquí, y entonces el señor agarró la idea, le pareció bastante buena y él me puso la liguita. Obviamente este resorte no tiene nada que ver con el resorte de Moleskine, que pasan los años y sigue siendo elástico, y esto pues ya se ve todo guango, pero funcionó en su momento. Entonces, de pasar de mis agendas Moleskine a tener que pasar a estas, pues sí fue un tránsito un poco feo, porque a mí me encantaba el cuaderno Moleskine. ¿Qué hice? Bueno, intervención de la agenda, ¿no? Le puse el resortito, le puse el bloc de notas para poder tener igual algunas banderitas que me sirvieran. Tenía otra, que incluso aquí la había pegado con silicón, era igual una tira de post-its. Y tenía, bueno, le agregué, acá tenemos una mica que también le pegué con silicón para poder meter papelitos importantes. Eso fue como lo que yo quería, porque lo que quería replicar, por ejemplo, de la Moleskine, es que la Moleskine hasta atrás tiene un sobre, que es un sobre además muy resistente. Ahí es donde guardaba mis papelitos importantes, mis calcomanías y demás. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde están las calcomanías, no? Bueno, la historia de las calcomanías Moleskine, en este momento no podría decir exactamente dónde están, pero las fui juntando para usarlas y después no sé dónde las dejé. Así que bueno, pero están todas juntas, eso es lo bueno. Ahora, esta agenda, ¿cómo se diferencia de las otras? Para empezar, esta agenda a golpe de vista tenemos toda la semana. Aquí es donde realmente empecé a darme cuenta de la bondad o de las bondades de tener una agenda que fuera así, que pudiera ver a golpe de vista todo lo que tenía que hacer, porque así sabía si estaba muy saturada, si no, cuándo iba a estar muy saturada, cuándo no, ya no saturarme poniendo más cosas para esa semana, etcétera. Entonces, esta ya fue la transición a una agenda que realmente me agilizó la vida. Aquí tengo. Entonces, estas son las agendas que he tenido. Aquí ya empecé a hacer un inventario de actividades que no necesariamente me demandaran salir de casa, pero que sí son muy necesarias. Aquí ya metí a pagar el teléfono, pagar la renta, pagar la tarjeta de crédito si tenía, ¿no? Entonces todo eso ya estaba acá. ¿Qué otra cosa? Bueno, comprar el alimento de los gatos, que también era de pronto así de, ¡ay, es domingo a medianoche! No tengo que darles de comer, corro por un sobre al Oxxo. Entonces, eso tampoco era muy bueno. Así que ya, ¿por qué no la compraba en el súper? Bueno, porque la compraba en otro lugar donde era un poco más barato, que vendían solamente croquetas para mascotas. Así que por eso no la ponía en la lista de compras del súper. Luego, aquí ya tenía igual, en este momento de la vida, pues ya también hay congresos. Estoy en congresos virtuales también. Así que pues anoto los días que me toca, los días de congreso, los días que me toca a mí presentar, por ejemplo, alguna conferencia que yo quiera poner. Hay un planeador mensual. En este planeador mensual también, según yo, lo que pongo acá es lo más importante de todo el mes, ¿no? En este caso, bueno, está cumpleaños de mi hija y luego el día que le hicimos un pastel, ¿no? Todo muy mesurado porque pandemia, pero por lo menos quería hacerle un pastel a ella. Cuando tenía que subir, por ejemplo, calificaciones a la UAM. En este momento estaba también dando clases en la UAM Coajimalpa. Entonces, bueno, todo eso es lo que ponía. Luego, llegó un momento en el que empecé a checarme la presión arterial y cosas por el estilo. Entonces también tenía mi control aquí de la presión arterial, porque esa será otra historia, pero necesitaba estar monitoreando mi presión por algunas cuestiones de salud. Y luego empecé a darme cuenta de que con una lista de actividades a veces se me perdían algunas que sí tenían mayor prioridad que otras. ¿Qué hice para que eso no sucediera? Empecé a encerrar con cuadritos para resaltar lo más importante de ese día. Entonces, ahí es donde ya empecé a jugar con lo que algunas personas dicen bullet journal, que es hacer tu propia agenda y con colores, código de colores. En algún momento sí puse código de colores, como las actividades verdes son de tal cosa, las actividades rosas son de tal otro. No me funcionó siempre porque a veces no tenía a la mano todos los colores, ni el tiempo para decir, agarré una pluma rosa, entonces esta actividad es de qué o qué. No siempre, pero mientras tuve el tiempo, pues también lo hice así.
En algún momento también leí que no hay que rayar las actividades, sino ponerles una palomita, porque eso es un refuerzo mental muy, muy interesante, que según ese artículo así era. Le hice caso, nada más. Y ya, esto ha sido como un aprendizaje muy grande. Posteriormente, una de mis amigas hizo un curso de agendas. En el curso de agendas, ella señalaba justamente la funcionalidad de las agendas que tienen a golpe de vista toda la semana completa, porque así tienes un control real de tus agendas. Bueno, entonces, cuando yo tomé ese curso, a mí me dio mucho gusto saber que intuitivamente ya había resuelto algunas de las necesidades que yo tenía. ¿Qué otras cosas aprendí en ese curso? Primero, que en la agenda pues es tu vida, entonces no tienes por qué separarla entre lo personal y lo público, ¿no? Por ejemplo, aquí va tu agenda y hay que darle también prioridad y espacio a cada una de esas cosas. No me había salido tan bien eso en las primeras agendas, sobre todo en las Moleskine, porque ahí no ponían nada que tuviera que ver con la vida mundana, ¿no? La vida mundana de ir al súper, de hacer las compras de la comida en el mercado, o sea, no, trataba de no ponerle eso, sino todo lo académico y todo lo laboral, pero pues yo sigo siendo yo, entonces justo aprendí eso en el curso de agendas, que la agenda es una sola, porque no puedes tener 20 agendas y pensar que eso es orden o control, porque al final sí queremos controlar las actividades y que no se nos vayan, por lo menos ciertas actividades que sí tienen muchísima importancia. Una cita médica, en el caso de lo personal, el cumpleaños de alguien, o en el caso de lo laboral, pues una junta de trabajo, cuando se suben las actas de calificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, así. Entonces, este fue el primer experimento de una agenda que ya me pareció mucho más completo, mucho más divertido, ¿no? Porque además los colores, bueno, ahorita no tengo a la mano mi lapicera, pero siempre me ha gustado tener tintas de muchos colores, plumones de muchos colores, justo para resaltar y hacer como esto más didáctico y dinámico, ¿no? Más entretenido. Entonces, bueno, esta fue mi otra agenda. Luego, ¿qué pasó con esta agenda? Que para el 2022 yo dije, claro, esta por fin llegó. Tenía fecha de llegada el 4 de febrero y no llegó el 4 de febrero. Entonces yo hablé muy indignada, me puse en contacto con soporte en Wish y me dijeron que no había problema, que podía cancelar la compra y bye. Y entonces yo dije, ok, cancelé la compra y grande fue mi sorpresa cuando 2 semanas después del 4 de febrero llegó la agenda a casa y no podía devolverla porque no había cómo devolverla. Intenté devolverla, pero más bien me dijeron, pues ya quédatela. Entonces me quedé en mi agenda. Como era una agenda perpetua, me sirvió para este año. No me encantaba el diseño, pero volvemos al punto, estaba barata. Era una agenda más o menos decente en cuanto a cómo se veía el interior. Y yo dije, bueno, me funciona, es perpetua. Esta agenda me ha gustado porque ¿qué ha pasado con ella? Nuevamente, tiene más colores, tiene recuadros donde son las actividades que no se me pueden pasar ese día ni esa semana. Como es una agenda perpetua, pues yo tengo que ir poniendo las fechas del calendario en cada uno de los cuadritos, el mes en el que estoy. Y eso es bastante interesante porque también me permite hacer una pausa, revisar el mes e ir planeando, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya empecé a interactuar más, por ejemplo, con los post-its. Estas son actividades que se repiten 2 semanas al mes. Entonces dije, ¿cómo le hago para que sea más fácil? Pues en post-its y nada más voy mudando los post-its cuando es necesario. Algunas cosas, por ejemplo, que también las pongo acá. Aquí fue una alumna que la reprobé porque no encontraba su trabajo y después me dijo, acuérdese qué tal. Entonces ya lo anoté a la hora de... Lo anoté así como en un post-it justo para que no se me pasara que tenía que revisar su calificación antes de enviarla definitivamente. Y así, entonces, esta agenda ya fue mucho más divertida, ha sido mucho más divertida, justo porque hay más colores, porque hay más recuadritos, porque hay más dibujitos. Yo no soy la más paciente para dibujar, pero lo que sí me gusta es tener como cierto orden o equilibrio en algunas cosas. Bueno, también tiene planeadores mensuales, ejemplos aquí, bueno, esta fue una semana caótica, horrible, porque todas esas actividades en recuadritos son actividades que sí o sí tenía que hacer ese día y el resto son actividades que también, pero que ya me encerré porque era demasiada saturación.
¿Qué hago aquí también? Como es una agenda perpetua, tiene cierta cantidad de hojas para que te sobren, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay una semana que generalmente queda desocupada y esa la utilizo para notas. Y estas notas, por ejemplo, son notas de clase, ¿no? Leí, bueno, estas notas justo son del curso de literatura que di en la UAM Iztapalapa hace poco, que acaba de terminar el trimestre. Entonces, bueno, de pronto es leer, rescatar ideas, qué puntos quiero rescatar con mis estudiantes, qué punto quiero que noten. Y bueno, así es como fue caminando o ha ido caminando la agenda de este año. Ahora, como el mundo de las agendas ya me gustó, ya tengo la agenda 2023. Entonces, esta agenda también fue muy padre porque tiene el mismo formato, que es una agenda de interiores muy sencillos, de pasta también suave. Es como esta del 2021. Es como esta. Entonces, pues yo dije, ya probé ese formato, ya me gustó. En aquel momento elegí esta de gatitos, no solo porque me gustan los gatos, sino por lo que dice. Un día a la vez, bueno, fue un año todavía caótico, cansado, etcétera. Entonces, un día a la vez, ¿no? Y esta vez, bueno, me identifiqué mucho con lo que dice, porque el que madruga tiene sueño todo el día, y ese es mi caso en este año, entre muchas otras cosas, porque tengo clases muy temprano. Entonces, bueno, ¿por qué me adelanté con la agenda del 2023? Porque ya había un día que fui al office y cuando yo llegué al office me dijeron, tienes un cupón. Esta agenda creo que costaba 150 pesos. Me dijeron que tenía un cupón de 100 pesos. No, costaba 140. Entonces pagué, no, en realidad costaba 130. Yo tenía que pagar 10 pesos de copias que fui a sacar al office y al final pagué solo 43 pesos por la agenda y las copias. Entonces fui muy feliz ese día porque fue pues un bono de regalo que tenía yo en Office de otro momento del año que fui y ni siquiera sabía. Entonces, bueno, esta fue. Así que me gustó el color. Yo también le voy a poner mucho color en los interiores para el siguiente año y la verdad es que sí me emociona tenerla porque, bueno, las expectativas para el año que viene no son tan de eventos académicos ni compromisos laborales, sino de cosas que quiera hacer, ¿no? En muchos sentidos. Luego, la organización de las agendas, por supuesto que me sirvió con la cuestión de las actividades, pero no es lo único que sirve. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí está. Esta es la carpeta que yo utilizo para las clases. Aquí en esta carpeta tengo el horario concentrado de todas las clases que tengo, todas las clases que yo doy en las diferentes escuelas que las doy. Y bueno, es como muy ñoño, pero aquí traigo esta carpeta para que la llevo. En el interior, ¿qué hay en el interior? En el interior están los... se me olvidó el nombre. La planeación didáctica de cada una de las asignaturas. Estas no las hago por gusto, me obligan, pero bueno, ya que me obligan las utilizo. Y las utilizo bien, entonces aquí ya tengo el recurso que yo voy a utilizar, de qué va a tratar la clase, cuándo me toca clase, cuándo tienen que entregar alguna actividad estos estudiantes. La tengo separada igual por días. ¿Qué más? Tengo las listas de los estudiantes, cuándo es necesario, en qué salón me toca estar. Esto me ha servido muchísimo porque ¿qué pasaba antes? Que, por ejemplo, yo montaba las lecturas a mi tablet o a mi computadora y me lo llevaba, pero no siempre era posible estar revisando, ¿qué materia me toca hoy? Bueno, pues, entonces me ponía a buscar el programa y el programa está en una carpeta y las lecturas en otra. Y para no hacer el cuento largo, y como soy de la vieja escuela todavía y me gustan las cosas impresas, bueno, es papel reciclado, eso sí lo aviso. Entonces, imprimí esto donde me dice qué tema tengo que ver, cuándo lo tengo que ver y obviamente así es mucho más sencillo porque digo, hoy me toca ver esto. Perfecto. Entonces, sobre eso preparo la clase que ya tengo, por ejemplo, todo montado en mi tablet y con eso ya está ahí mucho más sencillo. A mí no me encanta hacer presentaciones PowerPoint para una clase porque siento que es mucho trabajo y que se me duermen porque mis clases luego son a las 7 de la mañana, llegan con sueño, apago la luz, pongo el proyector, el saloncito se calienta y la gente lo que hace es dormir. Entonces, lo que hago mejor es tener la luz prendida, hablar con ellos, que ellos intervengan, hacer diagramas, ponerlos a que esos diagramas ellos los transcriban y les sirve como de repaso por un lado y del otro lado para que no se duerman. Entonces, también eso tiene que ver, los recursos que utilizo son
dependiendo de la escuela, porque también los estudiantes son muy diferentes entre una escuela y otra, y dependiendo del horario de clases. Esta es otra de mis carpetas. Esta carpeta, bueno, tiene más cosas porque esta carpeta es de idiomas y tiene pues mis libros, no le cabe el diccionario, ahí sí no, pero tiene mis libros, tiene mis cuadernos, tiene mis notas, mis apuntes, gramática. Creo yo que esta es una forma de organizar muy, muy interesante y que a mí por lo menos me ha servido muchísimo, sobre todo para no estar estresándome con que, ay, ya no me acuerdo, tengo que prender la computadora, tengo que prender la tablet, no, saco mi carpeta y con eso lo reviso. Acuérdense que, como les decía, a veces estoy estacionada en la calle muy temprano en la mañana, entonces muchas veces también estudio ahí, así que prefiero. Además, no se podría estudiar en una computadora ahí, entonces lo que hago es llevar mi carpeta, sacar alguna lectura en la tablet, algún libro que ya traiga, y bueno, así ya es más fácil seguir estudiando y aprovechar ese tiempo cuando no duermo, ¿no? Porque también se duerme en el coche, pero no siempre. Y bueno, esta es la historia de las agendas. Como ven, ha sido una evolución, una constante experimentación. A mí me parece que no hay una fórmula para hacer agendas, que más bien es a partir de la experimentación, de ensayo y error, y que cada quien se sienta cómoda con el experimento que haga de agenda. Y bueno, si no, siempre habrá otra agenda, otro cuaderno, algo que podamos hacer. No tomárselo tan a pecho. Bueno, que me compré la agenda y que no usé la mitad. No importa, puede servir como un cuaderno de notas. No te estreses por no hacer tu agenda y hacerla toda cuadrada y rígida, porque tampoco se trata de eso. Las agendas, aunque parece que son una rigidez andando, en realidad son una forma de planear, pero los planes no necesariamente pasan así como los tenemos mapeados, sino que pues a veces hay que improvisar. Entonces, ¿qué pasa con la agenda? Pues que a lo mejor ese día improviso, tengo otra cosa que hacer, pero en esa improvisación, por supuesto que está pues alguna que otra actividad que a lo mejor la tenía pensada hacer en cuanto me levantara, pero pues no se pudo, la hago solamente antes de que termine el día. Ahora, ¿para qué también me ha servido? Para cuando tengo pendientes. A veces tengo pendientes que no los puedo dejar, entonces los anoto a manera de lista. En mi caso, por ejemplo, de esta agenda, que es la que estoy usando este año, voy a enseñar un ejemplo. Uno que sí sea, que no sean solo mis notas, sino que sea un gran ejemplo de lo que tengo que hacer. Aquí tengo. Aquí está, ¿no? Entonces, de este lado está la lista de pendientes. ¿Qué voy haciendo? Lo escribo y luego lo voy palomeando. No es lo único que utilizo, a veces también utilizo el teléfono por aquello de que suena con alarma y me recuerda, sí, mis pendientes, porque por supuesto que se me pueden olvidar. Y si no, pues la vieja confiable. Aquí está mi lista de pendientes del domingo. Esta lista de pendientes fue una hoja que agarré y nada más puse lo que tenía que hacer. Y pues voy atacándolo en realidad de lo más fácil. ¿Por qué? Porque si estos pendientes sí o sí tienen que salir el mismo día, entonces voy atacando el más fácil, el más fácil, el más fácil, porque además eso me da una sensación de logro cuando ya llevo 5 rayadas, porque eran muy sencillas. Y a veces son cosas que traemos y que sí nos quitan mucha atención. Por ejemplo, llamar, ¿no? Tengo que hacer una llamada, tengo que hacer un depósito. O sea, esas cosas se hacen en 5 minutos, pero a veces ahí están. Entonces, para evitar la bruma que me pueden ocasionar, lo anoto y lo voy atacando. Y después, ya que está toda la lista de pendientes, pues ya soy muy feliz al respecto. ¿Ok? Bueno, espero que les haya servido este tip. Es una forma de organizarnos y no caer en crisis ni en pánico cuando estamos haciendo tesis de doctorado, maternando, dando clases, trabajando y pues intentando ser persona en los ratos libres. Bueno, entonces esto es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos otra semana en otra emisión más de Mamá Académica. Y bueno, ya les estaré dando sorpresas con otros temas que vamos a abordar por acá. ¡Chao!